Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén tranquilos en sus casas y que ni las lluvias ni el coronavirus les haya afectado de mala manera. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de la ciencia ficción, que si se recuerdan, la empezamos a ver la semana pasada, y se trata principalmente de un tipo de literatura que nació en el siglo XX al principio y que se cuestiona cómo va a ser el futuro en caso de que la tecnología y la humanidad siga avanzando de la forma en la que va. Ya tiene mucho que ver con tecnología, con industria, con bombas, con armamentos, con todo lo que la humanidad va creando, más que nada. Ya, la clase anterior vimos las distintas temáticas que tenía la ciencia ficción, ¿cierto? Donde se veía que había algunas que tenían que ver con la situación sociopolítica, otras que tenían que ver con el abuso del medio ambiente, también la inteligencia artificial y los viajes al espacio. Y también estuvimos leyendo el cuento La última pregunta de Isaac Asimov. La clase de hoy nos vamos a enfocar en los tiempos de la narración. ¿Ya? Para empezar, en primer lugar, tenemos que recordar que una historia o narración, ¿ya? En cualquier cuento, novela, escrito en general del género narrativo, existen 5 elementos fundamentales que siempre están. Un narrador, acontecimientos, personajes, espacio y tiempo. A lo largo de los años que hemos tenido clases, nos hemos enfocado en varias de estas cosas. Ya en el narrador, que tenemos 4 tipos, ¿cierto? El omnisciente, testigo, objetivo y protagonista, que es la persona que cuenta la historia, esta voz ficticia que nos relata los acontecimientos, que es el punto número 2. Los acontecimientos son las cosas que suceden dentro de la narración, las acciones. Los personajes son aquellos seres, ¿cierto?, que ejecutan estas acciones, los que mueven la historia. Son los fundamentales y protagonistas de la historia que tienen motivaciones y actúan según esas motivaciones. Y todo esto ocurre en un espacio, un lugar, ¿cierto? Y un tiempo determinado. En este caso nos vamos a enfocar en el tiempo, ¿ya? También hemos visto distintos tipos de espacio y las distintas características de los personajes a lo largo de nuestros años juntos. Pero en esta ocasión vamos al tiempo. ¿Por qué es importante? Porque en la literatura contemporánea, ya la literatura un poco más moderna, que es desde el siglo XX en adelante, que puede que no suene muy moderno porque ya son 120 años, ¿cierto? Pero si lo comparamos con toda la historia de la narración, es bastante poco tiempo, 120 años en comparación a 2500 años de historia que tenemos en cuanto a narraciones y libros en el mundo occidental. ¿Ya? Entonces, estos últimos 100 años, la literatura ha tratado de innovar en ciertas cosas, ¿ya? Porque antes se seguían ciertos formas de narrar muy claras, muy objetivas, había un orden de cómo se hacían las cosas y la gente en algún momento quiso como salir de los márgenes comunes y innovar en su forma de escribir. Para ustedes quizás ya son cosas más normales, pero en esa época era innovador y nuevo la forma en la que estaban narrando. Aquí les puse algunas formas en las que se innovó en la literatura. Por ejemplo, el trabajar más la interioridad de los personajes. Esto lo vimos cuando vimos los relatos de terror. Desde esa época se empezó a preocupar un poco más de la interioridad, de la forma de ser, los conflictos internos que pueda tener, sus traumas. Entonces conocemos mucho más a los protagonistas, podemos ahondar en su mente, en sus procesos, cómo va creciendo o no, lo que aprende o lo que desaprende. Es mucho más interesante en ese sentido, como el psicoanálisis, ya un análisis psicológico de cómo son los personajes. Antes no se ahondaba tanto en eso. También los narradores, que son estos 4 que les nombré anteriormente, ya no se delimitan tan claramente, ¿ya? Existen transgresiones entre los distintos tipos de narradores. Entonces, a veces
Puede haber un narrador protagonista, por ejemplo, pero que tiene más conocimiento del que debería tener. Y tiene como algunos rasgos de narrador omnisciente y cosas por el estilo. Como que ya no es tan claro estos límites. También se empiezan a usar otro tipo de técnicas para mostrar la interioridad de los personajes, como la corriente de la conciencia, que también la vimos el año pasado con lo de terror. ¿Ya? La corriente de la conciencia es cuando se escribe como sin puntos, ni tratando de no narrar mucho, sino como tratando de imitar el proceso de pensamiento, que es mucho más desordenado. Y las temáticas trabajadas también van cambiando a situaciones más existenciales y filosóficas, todo dentro de la misma idea de ahondar más en los personajes. Pero lo que vamos a ver hoy son cómo se empieza a jugar y a variar el tiempo de las narraciones, ¿ya? Ya no es una cosa tan clara y cronológica, sino que se hacen variaciones, como vamos a ver a continuación. ¿Ya? Primero hay que tener claro que existen 3 tiempos. El tiempo referencial histórico se refiere a el momento histórico donde ocurren los acontecimientos. Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué tiempo histórico ocurre la última pregunta? ¿Ya? Sería desde el año 2061 en adelante. Ya, si yo les preguntara por, no sé si han visto El niño de pijama de rayas, por ejemplo, que se trata de la Segunda Guerra Mundial, entonces ese es el tiempo referencial histórico, es en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial. Se refiere como a en qué momento sucede la historia, en qué momento histórico. Luego está el tiempo de la historia. Este es en el orden en que ocurren los acontecimientos, de principio a fin, ordenado. ¿Ya? Entonces, no importa cómo esté organizada, cómo te la cuentan, sino que nosotros lo ordenamos como en una línea de tiempo. ¿Ya? Ocurre primero en 2061, después nos pasamos a tal año, bla, 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 y terminamos en tal año. Y finalmente está el tiempo del relato, que es en el orden en el que el narrador nos cuenta las cosas. ¿Ya? En algunos casos, este tiempo del relato y el tiempo de la historia es igual, de principio a fin, en la línea de tiempo. Bla. Pero en otros varía, ¿ya? No siempre el narrador nos cuenta la historia en orden, que sería el tiempo de la historia, en orden, sino que a veces la cuenta desordenada, como vamos a ver más adelante. Igual lo hemos visto un poco, pero lo vamos a repasar. ¿Ya? En el caso de la última pregunta, el tiempo del relato y el tiempo de la historia son los mismos, porque en ningún momento vuelve al pasado, ¿ya? Sino que parte desde el año 2061 y continúa hasta el final del tiempo, ¿cierto? Cuando ya no queda nada. No sé qué les pareció la historia, a mí me pareció súper interesante cómo termina, porque al final el ser humano que se une a esta máquina termina siendo como Dios, ¿cierto? Bueno, pero el tiempo de la historia, que es desde el principio hasta el final de la historia, y el tiempo del relato, en este caso son iguales. No siempre es así. Por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo de Deadpool, ¿cierto? Que esa parte como en la mitad, en Deadpool 2 cuando lo cortan entero, y él cuenta después cómo llegó a eso. Entonces, en el tiempo de la historia tendríamos que ponerlo ordenado. Primero mataron a su polola, después él se quiso vengar, después se murió, después, o sea, como que lo cortaron, lo explotaron en hartos pedazos y después él siguió, volvió a crecer, se enfrentó a los malos, bla, bla, bla. ¿Ya? Y el tiempo del relato partiría como lo cuenta cuando él está explotado en el aire. ¿Ya? Esto tiene mucho que ver, el tiempo del relato tiene mucho que ver con unos conceptos que habíamos repasado la vez anterior, el año pasado. ¿Ya? Entonces una historia tiene un inicio, un desarrollo y un final. Todas las historias son así, ¿cierto? Y tenemos el orden en que pueden ir. Primero, ab ovo, si se acuerdan de este concepto. Es cuando la historia se parte al inicio, nos la parten contando aquí y termina al final de los acontecimientos, pasando por el desarrollo, obviamente. Pero después tenemos in media res. ¿Cómo era el in media res? Como lo dice su nombre, parte desde la mitad. No es necesariamente justo en la mitad, pero en alguna parte del desarrollo parte. Después vuelve al inicio y de ahí se va hasta el final y nos cuenta cómo termina. ¿Ya? Este sería como el caso de Deadpool. Parte aquí en un momento del desarrollo donde él está más mal
y nos cuenta cómo llegó ahí y después cómo termina la historia, ¿ya? Pasando este momento. Y finalmente tenemos In Extrema Res, que también, como lo dice su nombre, empieza desde el final, nos muestran el final de la historia. Después nos cuenta cómo se llegó ahí. Entonces parte al inicio y vuelve a terminar acá, donde empezó, en el fondo. Ya, entonces nos muestran un momento de cómo, del desenlace, digamos, de la historia. Y después nos cuenta desde el principio cómo es que llegó acá. ¿Ya? Entonces, el tiempo del relato se trata de esto, de si el narrador parte aquí y después vuelve, o si parte al final y después vuelve, o si nos cuenta desde el inicio al final. Y el tiempo de la historia siempre sería de inicio a fin, como el ab-ob, ¿ya? Ojalá que se haya entendido, se quedó un poco enredado, pero en el fondo suena más enredado de lo que es, son bastante simples. Solamente es cómo se organizan los hechos en una narración, porque antes todas las historias eran de inicio a final nomás, ¿ya? Ab-ovo, todas ab-ovo. Y ya en la literatura más moderna se empieza a jugar un poco más con esto porque puede causar más impresión. Generalmente cuando muestran el final de la historia, como que después vuelve al inicio y se demora tanto en llegar allá que igual se nos olvida un poco qué pasó, ¿ya? Igual es una forma de captar la atención de los lectores o de los espectadores en el caso de una película. Y vamos a ver también saltos temporales, que también algo habíamos visto el año pasado. ¿Ya? Esto también es una de las invenciones modernas para llamar la atención o para hacer más interesante una narración. ¿Ya? El primer salto temporal se llama analepsis. ¿Ya? Estos son los saltos al pasado, donde el narrador realiza una retrospección. Y es el más común de los saltos temporales, el que más se usa. ¿Ya? Generalmente cuando en cualquier película o libro va a haber algún momento en el que se vuelve un poquito al pasado. Y hay dos tipos de analepsis, que son el flashback, que si se acuerdan, como flash es de rápido, rápido es al pasado, es un recuerdo, pero corto. ¿Ya? No es una ida al pasado muy extendida, sino que más bien solo es un momento en el que un personaje está recordando algo, pero vuelve inmediatamente al presente de la narración. ¿Ya? Solamente recordó algo. Y el raconto, que ya es una ida al pasado mucho más larga. Ya el raconto sería lo que utilizaríamos si tenemos un relato in media res o in extrema res. Se vuelve al pasado por un buen tiempo antes de volver al presente de la narración, considerando el presente como el primer momento que nos presenta el narrador. ¿Ya? Entonces, si Deadpool fuera si Deadpool fuera un libro, ya usaría un raconto. Partiría contando esta parte donde él estaba mal, y después vuelve al principio por un buen rato al pasado antes de volver al momento presente. Pero ambos son saltos hacia el pasado. Luego tenemos la prolepsis, ya que es lo contrario, es una anticipación de la historia. Ya nos cuenta algo que va a suceder en el futuro o cuenta la historia como algo que va a suceder después. Esto es menos común porque es bastante difícil meter una prolepsis, un viaje al futuro y después volver, ¿ya? Porque a veces hay saltos pero no se vuelve nunca al presente. Para que sea una prolepsis tiene que ir al futuro y volver al presente de la narración. Puede ser como una visión, quizá un sueño premonitorio o algo por el estilo. Es más difícil de incluir en una narración una prolepsis. Y la que vimos se llama flash forward, ¿ya? Es como el flashback, pero hacia adelante. Por eso forward. Y finalmente tenemos la elipsis, que son periodos de tiempo que se omiten en la narración, ¿ya? O sea, solamente no los contamos, nos saltamos unos, por ejemplo, si pongo 10 años después y sigo narrando, eso es una elipsis. Solamente omití esos 10 años, no vuelvo a ellos, nunca lo vemos, nunca vemos qué pasó en esos 10 años, los saltamos. ¿Ya? Y eso es lo que pasa en la última pregunta, porque yo les leí, por ejemplo, la primera parte donde aparecía Akimov y... Oh, se me olvidó su nombre del otro, pero ellos estaban ahí y después se salta un periodo de tiempo
y ya estamos con una máquina más evolucionada. Y después de eso se salta otro tiempo y están con una máquina más evolucionada. Y esos periodos de tiempo nunca se relatan. Ya no los contamos, solamente se omiten. Eso es una elipsis. Esos serían los saltos temporales. Son un poco complicados de nombre, pero la idea es simple, ya es solamente saltos en el tiempo de la narración. Y eso sería la materia para ir concluyendo con lo de la ciencia ficción y los contenidos hasta este semestre. Recuerden que la próxima semana tenemos la prueba del libro Rebeldes y ya después de eso estamos poniendo las notas y cerrando semestre. Así que vamos a dejar la materia como hasta aquí. Cuando volvamos de vacaciones de invierno vamos a tener... Falta un poco todavía para las vacaciones, no se ilusionen tanto. Pero cuando volvamos vamos a hacer algún trabajo sobre esto, pero por ahora, en cuanto a contenido y materia, lo vamos a dejar por aquí, ¿ya? Entonces, espero que les quede claro si lo expliqué muy enredado o muy complicado algo. Me avisan. Lamentablemente esta materia es mucho más simple explicarla viéndolo a ustedes para poder irla discutiendo y entendiéndola. Pero espero que más o menos hayan entendido y que podamos discutirlo. Así que cualquier cosa me avisan. De tarea tienen que solamente realizar la evaluación intermedia de la unidad 3, que es de la página 186 a la 187. Así que bastante cortita la tarea de esta semana para que tengan tiempo de leerse el libro si es que aún no lo leen. Eso, chicos, espero que estén muy bien. Cuídense. Un gran abrazo. Nos vemos pronto, ojalá.